Thomas Kuhn. Tres palabras vienen a mi mente cuando hablo de Thomas Kuhn: revolución, revoltoso, revolucionario. Una brevísima biografía. Nació en Estados Unidos en 1922. Estudió física en Harvard en 1943. Sacó su doctorado en física en esa misma universidad en 1949. Fue profesor de Harvard, Berkeley, Princeton y MIT. 4 de las 5 universidades más prestigiosas del mundo. Solo le faltó una. Entre sus obras más destacadas están la Revolución Copernicana, la estructura de las revoluciones científicas, segundos pensamientos sobre paradigmas y la tensión esencial. Muere en Cambridge en el año de 1996. ¿Cómo se consideraba Thomas Kuhn en el año de 1962? Un científico loco, un verdadero revolucionario. Su libro La estructura de las revoluciones científicas es un libro tan controversial como revolucionario. Sus ideas lo colocaron en un pedestal para ser admirado y odiado a la vez. Kuhn mueve las mismísimas bases de la ciencia tradicional. Pone en tela de duda los conocimientos ancestrales de antiguos genios que nadie osaba cuestionar. Rompe con la tradición ciega de recibir en pastilla conceptos pasados y tragárselos sin dudar. Logra que se cuestione la ciencia, que se analice los antiguos paradigmas. Desbloquea el cerebro para darle alas a la mente. Kuhn decía: para entender el desarrollo científico uno debe entender el marco intelectual en el que los científicos trabajan. Así no buscaba más que diferenciar entre lo que se creía precisos siglos atrás y la época. Como decía John Norton, esa es la máxima que justamente es el motor que llevó a Kuhn su gran libro. Su principal legado: al estudiar la historia de la ciencia, se evidencia que el desarrollo de cualquier área científica se ha dado a través de una serie de pasos. Él decía entonces que hay una primera fase, la ciencia normal, una etapa donde entra la comunidad científica, analizan el paradigma planteado, resuelven los problemas, hacen experimentos y casi que cuadran el paradigma con lo investigado. Como decía Ian Hack, tiende a descubrir lo que se espera descubrir. El problema es que cuando esa fase se acumula y surgen las anomalías que brotan de investigaciones, muchas veces no se llega a ningún lugar, más que a cuestionar el mismo paradigma usado. Esa es lo que él llamaba la etapa de crisis. Un estado donde se cambia el paradigma y se parte de uno nuevo, partiendo desde cero en la solución del rompecabezas. Este pensamiento es lo que mueve los cimientos y cae como bomba y toma toda la comunidad científica en offside. Así tenemos que la visión de Kuhn era iniciar el primer paso de una ciencia normal. Si se acumulaban esas anomalías, entraba de la crisis y se necesitaba de una revolución para romper esa crisis. Y con un nuevo paradigma se volvía a un nuevo punto de partida con una nueva ciencia. Una ilustración gráfica de lo que es un paradigma. Lo que se cree que no se puede cambiar, se demostraba que con el tiempo se cambia.
pensamiento que se lo tuvo desde hace años y que se lo mantiene ahora. Como decía, una proliferación de articulaciones convincentes, la voluntad de intentar cualquier cosa, la expresión del descontento explícito, el recurso de la filosofía y el debatir sobre los fundamentos. Buscaba evitar que teorías obsoletas se mantengan como referente. Había que analizar el contexto en el que científicos antiguos habían desarrollado sus teorías. No se puede utilizar un paradigma si éste se estanca. Se debe ver otro camino, otro paradigma para llegar. Para que exista un reemplazo en alguna teoría, debe haber un cambio de paradigma. Debe darse un nuevo patrón de explicación. Debe involucrar a toda la comunidad científica. Thomas Kuhn decía que una comunidad científica está constituida por personas que comparten un mismo paradigma. Esta revolucionaria idea del paradigma abrió los ojos de varias comunidades. Se aplicó la idea en otras áreas tan diversas como contrarias, pero todas con la misma intención de demostrar la necesidad de hacer un cambio radical en la visión de las cosas preestablecidas. Es decir, partir desde otro ángulo y ver desde otra posición. En la vida diaria, en el lenguaje de día a día, expresamos la frase un cambio de paradigma a cada momento. No solo se descubre al buscar en Google esa palabra, más de 7 millones de resultados. Creo que sin exagerar, una idea muy visionaria adelantada a su época. Él pensaba que debía crearse la visión de la sociología de la ciencia. Él buscaba que estudiar lo que se va a analizar y lo que se va a observar. Hacerse las preguntas necesarias y cómo deben estar estas dudas estructuradas, cómo se debe interpretar los resultados obtenidos. Llegar a un nuevo paradigma para dar respuestas a soluciones no existían. Kuhn logra cambiar la visión que se tenía de cómo se definían las teorías. Pasamos de métodos científicos, de verdades complementarias, de la aproximación a la verdad, correcciones del pasado y las teorías de la verdad, a un nuevo camino donde revolucionar los pasos a seguir, donde se podía romper con lo establecido y lograr una nueva visión del camino. Thomas Kuhn buscaba el carácter histórico de la ciencia, coordinar y dirigir la solución del problema, orientar la investigación científica. Lo que no se puede explicar, lo que genera la anomalía, es la crisis que desencadena un nuevo paradigma. El gráfico está claramente. En términos de la ciencia, había la interpretación Wick, que era una interpretación del pasado como una sucesión de eventos que necesariamente han conducido al presente. Él buscaba romper con el La teoría de Wick es la teoría acumulativa y buscaba empezar en una nueva ciencia normal, en el paradigma de romper con lo lineal, pasando a un recorrido por base. Llegamos pues a las diferencias. La teoría Wick era de un progreso acumulativo, de constancia, de acumulación. Thomas Kuhn pensaba que había que tener discontinuidades, alternativas, avances. Esto le generó un primer round. Battlefield versus Kuhn. Kuhn presenta una visión filosófica de ver la ciencia. Por ende, otro gremio ofendido por sus ideas, los filósofos. Hay que tener en cuenta que él sale de Harvard por no poder tener una posición propia de sus conceptos. Pasa de físico a historiador.
todas cualidades dignas de un revolucionario. Parece que él tenía una crisis interna que desembocó en el análisis más completo y polémico que ha habido. Kuhn también llega a tener opiniones opuestas con otro gran pensador, Karl Popper. Siendo él sí un filósofo, decía que los científicos se dedicaban a refutar en vez de confirmar las teorías. Aunque coincidían en varios puntos, en muchos sus argumentos eran total. Popper pensaba que había que falsear o no hacer válida un paradigma. Kuhn, en cambio, pensaba que la teoría nace de la sustitución del modelo explicativo. Popper pensaba que la epistemología es una estructura racional que trata de descubrir y analizar las cuestiones del método lógico a través del proceso científico. Kuhn pensaba, en cambio, que la epistemología es una disciplina filosófica que se logra a través del razonamiento para construir el conocimiento. Por último, el progreso científico nace de reemplazar teorías científicas por otras mejores, según Kuhn, explicar la ciencia desde una base histórica. Esto lo llevó al segundo ramo, Popper versus Kuhn. ¿Habrá un tercer ramo? ¿Será Kuhn ya el campeón? ¿O quizá en un futuro venga un nuevo científico revolucionario que vuelva a tumbar todo lo aprendido? ¿Algo confuso quedó la explicación? Fácil. Un par de soluciones muy sencillas. Compré dos libros. La estructura de las revoluciones científicas para tener algo de idea. Y comprar el libro Quiere entender mejor a Thomas Kuhn para tener la idea completa. Por último, para entender el tema del paradigma, visitar el enlace de YouTube que está ahí. A continuación, la larga bibliografía. Muchísimas gracias.